A ver, buenas tardes con todos. Quiero ver si me están escuchando. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar la clase. Vamos. El tema en realidad del día de hoy son dos temas, ¿no? Son dos temas completamente diferentes y cada uno con sus propias particularidades, que son enfermedad ácido péptica, que vamos a tocar específicamente la úlcera péptica, y gastritis aguda y crónica, gastritis y gastropatías. Bien, vamos a empezar, estamos con el tiempo corto, así que empezamos de una vez. La mayoría de ustedes ya han tenido clase de entonces básicamente un repaso. Un poquito para seguir aceptando todos. Bien, entonces, bien, primero, los objetivos los vamos a obviar, que están aquí descritos. Cómo definir la úlcera, conocer la etiología más frecuente, la fisiopatología, el cuadro clínico, clasificación endoscópica, y luego el caso clínico que ya... En úlcera péptica podemos tener diferentes formas, de acuerdo a diferentes autores, de definirla, de imaginarla y conceptuarla, pero en general podemos decir que la úlcera péptica es una pérdida de sustancia. También podemos decir que es una solución de continuidad de la mucosa gástrica o gastroduodenal o esofágica. Tenemos que tener en cuenta que el término péptica se refiere a la acción del ácido y la pepsina, basado en la génesis de esta patología. Entonces, cualquier lesión, pérdida de sustancia, pérdida de continuidad mayor de 5 milímetros de diámetro y que tiene una profundidad mínima de llegar hasta la muscular de la mucosa o muscular y mucosae, eso consideramos una úlcera péptica. Este dato es importantísimo, la profundidad. ¿Por qué es importante? Porque cualquier lesión que no llegue, que no atraviese la muscular de la mucosa, entonces va a consistir o va a ser una, no puedo considerarla una úlcera. Bien. Entonces, no avanza esto. Bien, las prevalencias incidencias y prevalencias van a ser diferentes, van a depender de las áreas geográficas que se han sido evaluados, de los grupos etarios, etcétera. Diferentes etiologías se pueden encontrar de 0,1 a 0,3% al año como incidencia. Ha habido cambios en estos últimos años, en los últimos siglos. Por ejemplo, hubo un aumento progresivo de la prevalencia a partir de la primera mitad del siglo XX y luego un descenso en las últimas décadas que podríamos asociarlo a diferentes circunstancias como uso de refrigeración, el uso de antibióticos y otros. Ahora, ¿cómo podemos justificar que haya estas diferencias, que hay cambios por diferentes causas, como les decía? Un papel fundamental tuvo el descubrimiento del Helicobacter pylori en 1983. Marshall y Warren descubrieron el Helicobacter pylori y posteriormente descubrieron esta asociación entre esta bacteria y la génesis de las úlceras pépticas. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Cuando ya se ha sabido, se ha evaluado y hemos visto de que esas úlceras pépticas estaban asociadas a Helicobacter pylori, cambió este patrón epidemiológico que tenía la enfermedad ulceropéptica, que era el paciente ulceroso a lo largo de su vida tenía episodios repetidos de sangrado digestivo. Pero cuando nosotros ya conocimos la asociación con Helicobacter y se daba el tratamiento erradicador y se lograba la erradicación del Helicobacter, el riesgo de que una persona con Helicobacter pylori vuelva a tener otro episodio de sangrado era similar al riesgo de una persona que nunca había sangrado. También tiene que ver el descubrimiento y el uso extendido de los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, con descubrimientos científicos, la sobrevida de una persona cada vez sea mayor,
en la medida que esta persona tiene cada vez mayor edad, los riesgos de enfermedades crónicas, de enfermedades degenerativas, sobre todo osteoarticulares, hace que el consumo de AINES esté bastante extendido. Entonces, este consumo de AINES es otro factor probado de riesgo y es la segunda causa de úlceras, como vamos a ver más adelante. Entonces, los antiinflamatorios también han contribuido. Y finalmente, los inhibidores de bomba de protones. Los inhibidores de bomba de protones han marcado un antes y después. Bien, entonces, la etiopatogenia de la úlcera péptica es fundamentalmente, vamos a considerar que la causa más frecuente ampliamente es Helicobacter pylori, y en segundo lugar, los antiinflamatorios no esteroideos. Entre los antiinflamatorios no esteroideos y Helicobacter pylori vamos a tener aproximadamente más del 90% de la causa de todas las úlceras. Otras causas raras, tenemos infecciones virales como herpes, tenemos las úlceras asociadas al paciente crítico, las úlceras de estrés, el consumo de sustancias que son vasoconstrictores potentes, pancreativisum, bridas, etc. Bien, entonces, ¿cómo vamos a entender cómo es que esta secreción ácida y la actividad péptica se va a relacionar al Helicobacter pylori? Nosotros sabemos que la actividad péptica, que el ácido clorhídrico es indispensable para que el pepsinógeno se convierta en pepsina, y que es una enzima proteolítica que me va a explicar el por qué se va dañando la mucosa y puede llegar a producir. Entonces, en la gastritis común y corriente, que es la que vemos habitualmente, vamos a tener que la gastritis, que es la gastritis de predominio antral, que está asociada al Helicobacter pylori, vamos a ver que en estos casos va a haber una disminución de la somatostatina. La somatostatina producida por las células D es una hormona que va a ocasionar la secreción de la gastrina. Las células D secretan gastrina, y un estado de hipergastrinemia va a propiciar la secreción de ácido clorhídrico. Este es una úlcera duodenal que está asociado al volumen, a la cantidad de ácido clorhídrico que se secreta. Sin embargo, si nosotros evaluamos qué pasa en la úlcera gástrica, en las úlceras gástricas, el estado la cantidad de secreción ácida no necesariamente está asociado a un aumento. Puede estar presente, puede haber una úlcera gástrica en pacientes con con ácido clorhídrico en cantidad normal o incluso disminuida. Hay otros factores que entran a tallar en las úlceras gástricas, son más asociados a antiinflamatorios. En las gastritis crónicas difusas que afectan el antro, el cuerpo y el fondo, que son las pangastritis, ¿qué podemos encontrar? Vamos a encontrar atrofia de células parietales. Esta atrofia de células parietales, ¿qué me va a ocasionar? Que la cantidad de ácido que se produce va a estar disminuido. En esto consiste la hipocloridria. Entonces, la hipocloridria, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar un estado permanente de gastrina elevada. Sin embargo, si no hay células parietales en un estómago atrófico que puedan producir la cantidad adecuada de ácido clorhídrico, por más que la gastrina se eleve, nosotros vamos a mantener un estado permanente de hipocloridria, y esta situación está más asociada, como les decía, a las úlceras gástricas, que no necesitan tener una gran cantidad de ácido, sino que encontramos ácido normal o disminuido, y a pesar de eso la aparición de estas úlceras. Para que se produzca una úlcera tiene que haber un desequilibrio, un desbalance entre los factores agresivos de la mucosa gástrica y los factores protectores, que probablemente ya todos han evaluado, han revisado la teoría al respecto en sus diversas rotaciones. Entonces decimos que los factores agresores van a predominar o van a sobrepasar los factores defensivos, y va a producirse la úlcera, cuando la resistencia a esta barrera va a ser sobrepasada, como les decía, por los factores agresores. La principal causa de úlcera en general es Helicobacter pylori. Se dice que Helicobacter pylori puede ser
la causa de las úlceras duodenales entre un 95% aproximadamente y de un aproximadamente 85% de úlceras gástricas, y en promedio, si hablamos en general de úlceras pépticas, vamos a tener aproximadamente 90% de las úlceras. Ahora, solo el Helicobacter pylori no es suficiente para explicar la génesis de esta enfermedad. Hay algunas sociedades donde la incidencia y prevalencia del Helicobacter es mayor que el que existe en nuestro país, y sin embargo las úlceras pépticas no son tan prevalentes en esas poblaciones. Quiere decir que probablemente hay otras circunstancias, otros factores que pueden estar vinculados al propio huésped, o tal vez a diferentes del Helicobacter que me puedan explicar por qué no es el Helicobacter el único factor asociado a la aparición de una úlcera péptica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, que van a depender de la isoenzima COX-1, va a afectar la defensa de las mucosas gástricas. ¿Cómo? Porque va a producir la disminución de la capa de moco y bicarbonato. Vamos a ver más adelante las barreras de protección, y la barrera preepitelial está conformada básicamente por la capa de moco y bicarbonato. Entonces, esta disminución de prostaglandinas también va a propiciar la disminución del flujo de la mucosa gástrica, que vendría a ser la tercera barrera de protección, lo vamos a recalcar más adelante. Entonces todos estos factores van a estar asociados o van a propiciar la aparición de una úlcera. Los antiinflamatorios no esteroideos no solamente producen úlceras en estómago, ¿no?, o en duodeno. Se dice que, o mejor dicho, está probado, es un hecho de que los antiinflamatorios pueden propiciar la aparición de ulceraciones en cualquier parte del tubo digestivo. ¿Cómo se puede llegar? Bueno, se asume que estos fármacos podrían aumentar la permeabilidad intestinal, que esto va a permitir la entrada de bacterias, de bilis, que es un componente alcalino, y el alcalino puede ser más irritante, más erosivo que el mismo ácido, y además por estas lesiones van a entrar enzimas intestinales que van a producir primero inflamación y posteriormente van a romper la barrera mucosa. Otros factores, el humo del cigarrillo, el fumar, que no es un factor patogénico primario, pero ¿qué hace? Sí hemos visto que retrasa la cicatrización de las úlceras, va a propiciar la recidiva de un sangrado, y esto va a condicionar el aumento de riesgo de complicaciones diversas, como por ejemplo perforaciones y sangrado. Y digo que una de las complicaciones es el sangrado, porque no todas las úlceras sangran macroscópicamente, no todas las úlceras van a tener un sangrado visible macroscópicamente evidente, pero el fumar es un factor que puede aumentar el riesgo de esa complicación. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que pueden estar implicados? Hay algunos factores que pueden aumentar la secreción ácida, alteraciones del flujo sanguíneo de la mucosa y la motilidad gástrica, y también podemos ver que puede haber una disminución de la secreción pancreática de bicarbonato, que también tiene una actividad importante en, de alguna manera, neutralizar un poco el ácido clorhídrico que vamos produciendo. El alcohol y el estrés pueden ser importantes como causas de lesiones agudas de la mucosa gástrica, lo que nosotros llamamos las gastritis erosivas. Cuando vemos, por ejemplo, en un estómago, numerosas lesiones, erosiones superficiales, esas lesiones se pueden producir por el alcohol y el estrés. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que el estrés del que estamos hablando no es el estrés emocional. No se trata de que si, por ejemplo, les digo, después del examen después de la clase vamos a tomar un examen. Entonces, ese estrés no les va a causar a ustedes ninguna úlcera. Particularmente las úlceras de estrés, que en algún momento seguramente pueden haber comentado al respecto o deben haber leído. Las úlceras de estrés son aquellas úlceras que se van a producir en pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica y una coagulopatía de fondo. Entonces, estos son los pacientes
que desarrollan úlceras de estrés. Alguna bibliografía también considera o propone que deben ser consideradas úlceras de estrés las que se producen en los grandes quemados, en los TEC severos, por ejemplo, en la sepsis también. Pero lo que sí está demostrado por la medicina basada en evidencias es que la úlcera de estrés se produce en este tipo de pacientes críticos en unidad de cuidados intensivos, en ventilación mecánica y con coagulopatía de fondo. Ahora, en cuanto a manifestaciones clínicas, las úlceras no necesariamente van a tener un cuadro clínico bien característico. Hay ocasiones en que podemos hacerle a un paciente una endoscopía por síntomas dispépticos y finalmente vamos a tener, estoy admitiendo a varios chicos que están entrando recién. Bueno. Ya, entonces todavía no los acepto más. Bien, seguimos. Entonces, les decía que hay ocasiones en que por algún síntoma dispéptico a un paciente le hacemos una endoscopía y le encontramos una úlcera que no ha dado una manifestación macroscópicamente visible de sangrado, por ejemplo. Entonces, no siempre las úlceras van a tener, no van a tener un sangrado ni una sintomatología específica. Ahora, diferencia entre una úlcera duodenal y una úlcera gástrica, que son las más frecuentes. Les decía a mis alumnos, ¿hay úlceras pépticas esofágicas? Sí, que son las que, por ejemplo, a largo plazo me van a producir una estenosis péptica. Pero las más frecuentes, las más importantes son las úlceras duodenal y gástrica. Ahora, la úlcera duodenal tiene una característica bien particular que es la famosa hambre dolorosa. ¿Qué es esa? Es un dolor que aparece a lo largo del día, pero predominantemente hay un dolor que aparece a partir de la medianoche donde el paciente se levanta a refrigerar, a comer. ¿Por qué? Porque este dolor le calma con la ingesta de antiácidos, de comida, entonces por eso se llama esa hambre dolorosa. En cambio, en la úlcera gástrica, la ingesta le va a desencadenar este dolor. Por lo tanto, estos pacientes, por ejemplo, disminuyen la ingesta porque el paciente tiene miedo de comer y tener dolor y tienden a bajar de peso. Pueden tener también náuseas y vómitos que van a mejorar los síntomas del paciente. En cambio, se dice que el paciente que tiene una úlcera duodenal, como está constantemente comiendo para calmar ese dolor que le aparece, es un paciente que va a tener esa predisposición a subir de peso. Y ahora, como les decía, hay una proporción importante de pacientes, sobre todo ancianos que están recibiendo tratamiento con antiinflamatorios, que pueden estar asintomáticos. Y en estos pacientes asintomáticos, sobre todo que usan antiinflamatorios que van a enmascarar ese dolor, estos pacientes tienen mayor riesgo de tener algunas complicaciones importantes como perforación o hemorragias, aún sin haber tenido un cuadro clínico característico previamente. Ahora, sabemos que la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, que es un tema que ya tocamos también, es la úlcera péptica. Se dice que entre el 40 al 60% de los casos de hemorragia digestiva se debe a úlcera péptica. Y la hemorragia es la complicación más frecuente que tienen las úlceras. Y digo que es la complicación más frecuente porque no siempre me van a dar un cuadro clínico característico ni un sangrado evidente. Ahora, nosotros sospechamos la hemorragia digestiva en pacientes que hacen alta, cuando el paciente hace, ya vimos, hematemesis, vómitos en pozos de café, también vómitos borráceos, que viene de la palabra de borras de chocolate, o hace melenas. Ahora, hay una clasificación de úlceras que fue descrita por Forrest y Finlayson, pero usualmente la conocemos como clasificación de Forrest, que es importante. ¿Por qué? Porque va a ser, si todos conocemos la clasificación de Forrest, vamos a hablar un idioma común. Entonces, si yo la describo la úlcera, yo endoscopista hago el examen, hago mi informe y ese informe lo llevo, se va a la emergencia con el emergenciólogo. Entonces, él va a ver cuando de acuerdo a mi conclusión que es una úlcera Forrest 3, que es una úlcera Forrest 2B, y de acuerdo a esta clasificación, me voy a tener una idea de los riesgos que pueda presentar este paciente de resangrado, que fundamentalmente me para eso, para evaluar qué riesgos tiene el paciente de resangrar, y por lo tanto, voy a contribuir en indicarle o orientar al intensivista o al médico emergenciólogo
de cuál va a ser la conducta para este paciente. Entonces, la clasificación de Forrest clasifica las úlceras endoscópicamente en 3 tipos, Forrest 1, 2 y 3. El Forrest 1 es una úlcera que está sangrando activamente. Y este sangrado puede ser en chorro o en napa o sábana o babeo. La hemorragia a chorro es una hemorragia de tipo arterial, tipo latido y es evidente así como un chorrito que va saliendo de la zona erosionada en el vaso sanguíneo. Y la 1B no hay ningún chorrito, pero uno ve que la sangre va extendiéndose como la lava de un volcán va avanzando. Por eso se llama también hemorragia en sábana, en napa o en babeo. Tiene 2 formas, como les digo, la 1A, la de chorro, la 1B en sábana o babeo o napa. El Forrest 2 es una úlcera que ya no sangra activamente, el sangrado se ha detenido, pero tiene signos de que ha tenido un sangrado reciente y pueden ser de 3 formas, puede haber 3 formas de este Forrest 2. El 2A, donde vemos en el nicho de la úlcera el vasito. En ocasiones incluso podemos ver un latido en ese vasito. El tipo 2B, ya no vemos un vasito, pero vemos un coágulo que está adherido al fondo y incluso resiste a la irrigación de solución salina. Y el coágulo 2C es una úlcera donde se va a observar en su nicho áreas pigmentadas, oscuras, intercaladas con áreas blanquecinas, que son restos de hematina y restos de fibrina. O sea, también se le llama nicho sucio. Y finalmente, las úlceras de tipo 3 de Forrest van a ser úlceras que tienen toda la base ocupada o cubierta con fibrina blanquecina y se va a ver como si hubiera caído nieve, todo blanquita la base de la úlcera. Es una úlcera Forrest 3. ¿Qué significa una úlcera Forrest 3? Significa que tiene un proceso de cicatrización avanzada y significa que, digamos, el riesgo que tiene esta úlcera de volver a sangrar es menor alguna bibliografía dice 1 y otra dice 3%. Por lo tanto, si yo tengo una úlcera con un Forrest 3, este informe lo lee el emergenciólogo y me dice, un Forrest 3. Entonces, el riesgo de que este paciente vuelva a sangrar es del 1%. No, comienza su dieta, si es que no requiere sangre, se va a la casa. O sea, sería indicación de iniciar dieta y darle de alta. A ver, aquí tengo unas imágenes de las úlceras. Si ustedes ven, aquí están incluso descritas. Hemorragia chorro, el 1A, a la izquierda arriba. El 1B es el sangrado en napa. Abajo, donde está el vasito visible. Ya. En la parte superior derecha, este es el nicho sucio. Vemos hematina y vemos fibrina. El vasito que se ve aquí en la foto del medio, en la parte superior, que protruye como una burbujita. Y el coágulo adherido en la imagen del centro inferior. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener un paciente con úlcera? Una de las complicaciones más graves es la perforación, porque esta perforación va a causar una peritonitis química, sobre todo, y esto es una de las complicaciones más temidas, ¿no? ¿En quién voy a sospechar de una con perforación? En un paciente que tiene un dolor epigástrico súbitamente muy intenso y que se va a asociar a signos de irritación peritoneal, a un abdomen peritoneal. Entonces, en este paciente puedo sospechar de una perforación. Otra de las complicaciones es la obstrucción. Como les decía, las complicaciones no son frecuentes y están asociadas sobre todo a úlceras prepilóricas o de bulbo duodenal. ¿Por qué sucede esto? Por 2 cosas. En primer lugar, porque como parte de un proceso de cicatrización temprano, va a haber una abundante cantidad de tejido de reparación, de tejido de granulación, que es esponjoso, edematoso, y entonces puede obstruir parcialmente bien la región pilórica, ¿no? La salida gástrica, o en otros casos, ya luego de que pase el estado agudo, como parte de un proceso de cicatrización, dependiendo de qué tan profunda haya sido la úlcera, el proceso de reparación puede ocasionar una fibrosis y esa fibrosis puede hacer una retracción. Entonces, esta retracción en el duodeno o en el píloro es lo que puede causar la obstrucción. Entonces, este paciente va a tener todo un cuadro clínico que podría tener un paciente con obstrucción de salida gástrica. Entonces, después de que come, este alimento no va a poder pasar al duodeno, entonces el paciente va a acumular secreciones, va a acumular lo que ha comido,
iba a tener náuseas y vómitos postprandiales, también puede haber distensión abdominal, se llena con poca comida, que es la llenura o saciedad precoz, y en ocasiones puede haber un bazuqueo gástrico en la exploración física, que es un signo clínico que hacían más cuando los médicos eran más clínicos que ahora, y donde ahora todo se ayuda con imágenes o con laboratorio, ¿no? Entonces, lo movía, se mueve el paciente y puede escucharse ese ruido entre contenido y aire. Entonces, en ocasiones este bazuqueo. Estoy en clase ahorita con todos los alumnos. Entonces, la úlcera penetrante es otra complicación. Yo les preguntaba ayer a mis alumnos y les dije que eso lo pongan en su opinión documentada. Les dije, ¿cuál es la diferencia entre una úlcera penetrada y una úlcera perforada? Entonces, la úlcera penetrada va a atravesar todas las capas del órgano, sea el estómago, sea el duodeno, y no va a ir hacia una cavidad, sino que va a llegar hasta un órgano adyacente. Entonces no va a ser una perforación libre a peritoneo. Los órganos que más van a estar asociados a esta úlcera penetrada son páncreas e hígado. Ahora, para hacer los diagnósticos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el diagnóstico de la propia lesión, de la úlcera en sí misma, tenemos que tener en cuenta cuál es la etiología, cuál es la causa. Cuando encontramos una úlcera, está bien, la encontramos, pero tenemos que buscar la etiología. Y esto es importante, sobre todo para posteriormente evitar las recidivas y los factores de riesgo que están relacionados con esta úlcera. Cuando diagnosticamos una úlcera péptica, tenemos que, de todas maneras, estudiar la presencia de infección por Helicobacter pylori. Ahora, hay dos corrientes, ¿no? Cuando la úlcera es duodenal, y sabemos que, según los estudios, aproximadamente el 95% de las úlceras duodenales están asociadas a Helicobacter, algunos investigadores sugieren de que no deberíamos tomar una biopsia, sino que deberíamos dar por sentado de que esta úlcera está asociada o ha sido causada por Helicobacter pylori, y de frente debemos iniciar una terapia de erradicación. Otros investigadores dicen que no, que de todas maneras deberíamos tomar la biopsia y confirmar la presencia de Helicobacter. Bien, y también es importante ser acuciosos en la toma de los datos de la historia clínica, porque sabemos que la segunda causa de hemorragia digestiva por úlcera está asociada al uso de antiinflamatorios no esteroideos. Ahora, el uso de antiinflamatorios en un paciente ya que tiene de fondo Helicobacter pylori probablemente se potencia el riesgo de un sangrado digestivo por úlcera. Para el diagnóstico, el gold estándar siempre va a ser la endoscopía digestiva alta, que no solamente me va a permitir hacer el diagnóstico, ver in situ las características de la lesión, sino que además me va a permitir el diagnóstico definitivo, como les dije, porque vamos a tener la visualización directa de las úlceras, nos va a permitir tomar las biopsias para dos cosas. Si la úlcera está en estómago, recomendamos tomar biopsias de los bordes siempre. ¿Por qué? Porque a veces una úlcera puede ser no péptica, sino puede ser una forma de presentación del cáncer gástrico. Entonces, si es una forma de presentación del cáncer gástrico, yo tomo biopsias de los bordes para poder descartar que sea un problema maligno. Bien, ahora, para el diagnóstico, la infección de Helicobacter pylori se puede hacer de varias formas actualmente. Si yo hago una endoscopía y encuentro que la mucosa del estómago solamente encuentro signos de proceso inflamatorio, la lesión, no encuentro ninguna lesión elevada, ninguna masa que me haga sospechar de una neoplasia maligna, entonces yo puedo optar por una forma rápida de detección de Helicobacter, que es la prueba rápida de la ureasa. Yo pongo esa muestrita en un reactivo y observo entre 20 minutos, 30 minutos si hay un cambio de color que me podría indicar la infección por Helicobacter pylori. Pero si no tengo acceso, si no tengo una prueba rápida de ureasa, puedo ir con el método tradicional, que es poner las muestras en punto de formol, mandarlo al patólogo, y en unos días el patólogo me va a decir si tiene o no tiene Helicobacter. ¿Cuál es el pro de la biopsia? Si bien es cierto, demora un poco más, pero en una biopsia voy a saber no solamente si el paciente tiene Helicobacter, sino también voy a saber si el problema es superficial, es profundo, si la capa de moco está muy dañada o no está muy dañada, si hay atrofia, si hay metaplasia. Todos esos datos me lo da el patólogo. Ahora, la endoscopía, como les decía, no solamente me va a permitir
evaluar la presencia de la úlcera, sino que también me va a permitir hacer una terapéutica en caso de que el paciente tenga una lesión, que tenga un sangrado activo o que tenga un riesgo alto de resangrado. Tenemos terapéutica endoscópica por diferentes métodos. Como les decía, hay diferentes métodos para el Helicobacter pylori. Los pacientes que tienen dispepsia no investigada, es decir, síntomas dispépticos, sí que no hemos hecho ningún estudio, podemos proceder con lo que se llama estrategia Test and Treat, que es diagnosticar la infección por Helicobacter. Podemos hacer una prueba de aliento con carbono 13, incluso con carbono 14, y si el caso es positivo, le damos tratamiento para Helicobacter. Esto lo usamos actualmente en pacientes jóvenes que no están perdiendo peso, que no están anémicos, solo que tienen síntomas dispépticos, ¿no? Y con eso evitamos que un paciente joven vaya a una endoscopía que no necesariamente es indispensable para manejar su cuadro clínico. Entonces, se dice que esta estrategia es recomendable o es mejor que simplemente tratar empíricamente con inhibidor de bomba o hacer una endoscopía precoz a un paciente joven, como les decía, que en realidad no requeriría hacer un estudio invasivo. Ahora, para la úlcera, cuando tratamos la úlcera, ¿cuáles son los objetivos? Primero, el alivio de los síntomas. Recuerden que hay dolor abdominal que calma con la ingesta en unos casos, que empeora con la ingesta en otros casos, pero siempre hay dolor. Entonces, los objetivos básicamente van a ser alivio de los síntomas. Luego, el segundo objetivo va a ser la cicatrización de esa lesión. Y tercero, la prevención de que estos síntomas, de que esta patología recidive. Entonces, para eso tenemos una serie de fármacos. El pilar del tratamiento es el uso de fármacos antisecretores. Dentro de ellos, nuestra primera posibilidad siempre debe ser un inhibidor de bomba de protones, siempre. ¿Cuándo usamos ranitidina u otro antihistamínico H2? Cuando por diversos factores no contamos nosotros con inhibidor de bomba, solo en ese caso voy a usar ranitidina. Si es que tengo inhibidor de bomba, siempre voy a preferir el inhibidor de bomba. Recuerden que el antihistamínico H2, la ranitidina, tiene un efecto bien definido y bien reconocido de taquifilaxia que a mis alumnos siempre se los hago leer y espero que todos se hayan leído al respecto. Ahora, el paciente cuando tiene una úlcera duodenal que se asocia al Helicobacter y no está complicada y no has recibido antiinflamatorios, no se recomienda el tratamiento con inhibidor de bomba una vez que se ha finalizado el tratamiento erradicador. ¿Qué quiere decir? Tengo un paciente con una úlcera duodenal, le hago una prueba rápida de ureasa y me sale positivo para el Helicobacter pylori. No se ha complicado, es decir, no ha habido una hemorragia muy visible, no está perforado, no ha habido penetración, no está ni perforada ni penetrada la úlcera, y el paciente no ha tenido antecedente de consumo de antiinflamatorios. ¿Qué hago? Solamente le doy la terapia de erradicación de los 14 días, en algunos casos 10 días, pero la mayoría preferimos dar 14 días, y una vez finalizado el tratamiento erradicador, ya no le seguimos dando inhibidor de bomba de protones. Sin embargo, si el paciente tiene una úlcera asociada a antiinflamatorio y su prueba de Helicobacter será negativa, la mayoría de estos pacientes van a mejorar con 8 semanas de tratamiento antisecretor, de 6 a 8 semanas de tratamiento con inhibidor de bomba. Entonces, pero eso sí, si un paciente ya ha tenido un sangrado asociado a antiinflamatorios, la recomendación es que no pueden tomar antiinflamatorios, solo en casos muy extremos puede tomar este antiinflamatorio, pero siempre teniendo la precaución de simultáneamente ir tomando un tratamiento con antisecretor. Y mientras persista el consumo de antiinflamatorios, mantener el tratamiento antisecretor, como es otra forma de decir lo anterior. Ahora, cuando se trata de una úlcera duodenal, las dosis que recomendamos en la fase aguda de la enfermedad es cualquier inhibidor de bomba de protones, que pueden ser omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, cualquiera de ellos, cualquier inhibidor de bomba de protones. Ahí están las dosis, y la duración del tratamiento va a ser de 8 semanas, cualquiera que sea el inhibidor de bomba de protones que nosotros elijamos. Saben que, bueno, que los IBP son más eficaces que los antagonistas H2, ¿no? Ahora, en una úlcera gástrica vamos a usar los mismos fármacos, las mismas dosis, sin embargo, el tratamiento se puede prolongar. 6 a 8 semanas, perdón, creo que tenía un error. En las úlceras duodenales, el tratamiento solamente es 4 semanas. En las gástricas sí es
se tiene que usar en tiempos más largos de uso de inhibidor de bomba de protones, que es de 6 a 8 semanas. Ahora, ayer conversaba con mis alumnos sobre las úlceras refractarias, ¿no? Las úlceras refractarias son aquellas que a pesar del tratamiento hacemos el control 6 a 8 semanas después y evidenciamos que seguimos con la misma úlcera, en la misma situación en la que evidenciamos en la primera endoscopía. Entonces, sospechamos de úlceras refractarias cuando el paciente continúa con los síntomas, continúa con la misma clínica ulcerosa. Y en otros casos, el paciente puede no tener síntomas, pero le hago un control endoscópico después de 8 semanas de haber diagnosticado esta úlcera gástrica y encontramos la úlcera, aún si el paciente no tiene molestias. Se recomienda en esos casos dar doble dosis plena de cualquier inhibidor de bomba de protones o 6 a 8 semanas más. Tiene que ver en algunos casos por el tamaño de las úlceras. Hemos visto que si las úlceras tienen 2 centímetros o más, pueden tardar más tiempo en una cicatrización adecuada. Ahora, si tenemos una úlcera refractaria, también tenemos que buscar otras posibilidades. Tenemos que ver si realmente el paciente ha sido responsable y ha cumplido su tratamiento, porque hay pacientes que sienten alguna mejoría 2 o 3 días y ya no toman el tratamiento, o se olvidan un día lo toman, otro día no lo toman. Eso puede interferir también con la curación, con la cicatrización. También tiene que ver con el diagnóstico correcto de infección por Helicobacter pylori. A lo mejor un falso negativo, ya sea en una biopsia o en una prueba rápida de ureasa, también puede tener que ver, ¿no? Entonces, el paciente piensa que no tiene Helicobacter, no lo trato, y esto también puede estar asociado. Repreguntar sobre el consumo de antiinflamatorios, tabaco, que ya vimos que puede demorar la cicatrización, porque a veces le preguntan al paciente, ¿está tomando algún antiinflamatorio? Y el paciente te va a decir que no. Pero en ocasiones también pregúntele, ¿no ha estado con resfrío? ¿No ha tomado alguna pastilla para el dolor? Y a veces pasa eso, porque el paciente no sabe necesariamente qué es un antiinflamatorio no esteroideo. El tamaño de las úlceras ya les habíamos comentado al respecto. Se dice que cuando la úlcera es gástrica, tenemos que hablar de que es refractaria cuando no mejora después de 12 semanas de IVP, es decir, 3 meses. Ahora, hay otras causas que pueden ocasionar una úlcera, pero son poco frecuentes, son más raras. Hemos hablado ya del síndrome de Zollinger-Ellison producido por un hipergastrinoma, el síndrome de neoplasia endocrina múltiple, las neoplasias mismas, abuso de drogas, la cocaína, metanfetamina. Hay un efecto vasoconstrictor importante que puede ocasionar una necrosis de la mucosa y consiguiente perforación. Entonces también es otra causa, pero rara. Infecciones por virus, como el citomegalovirus en pacientes que tienen inmunodepresión, gastritis eosinofílicas o enfermedades inflamatorias como Crohn. Creo que se me ha movido las diapositivas. Esto, bueno, en la úlcera péptica esto debería ser de las primeras cosas que tendríamos que haber dicho, ¿no? Las características, cuáles son las causas más frecuentes, las complicaciones, el gol estándar, todo esto, bueno, son las conclusiones, perdón. Creo que acá están todos los alumnos que todavía quieren entrar en el segundo grupo y me preparan. Entonces, ¿qué cosa debemos llevar a casa como conclusiones? Básicamente que la úlcera es una lesión que tiene que medir más o menos 5 milímetros para considerarse como tal, pero que digamos que el punto más importante es la profundidad de la lesión. Una lesión que tiene que llegar por lo menos hasta la muscular de la mucosa, que tiene que atravesar esta muscular de la mucosa para considerarse una úlcera. Las causas más frecuentes, más del 90% de los casos, son causadas por Helicobacter y antiinflamatorios. Pueden complicarse con hemorragia digestiva, perforación, obstrucción y penetración, siendo la hemorragia digestiva la complicación más frecuente. El gol estándar para diagnosticarlas es la endoscopía digestiva alta, que permite no solamente visualizar la úlcera directamente y ver todas sus características, también nos permite tomar biopsias para descartar malignidad y la posibilidad de hacer terapéutica endoscópica en caso de que haya un sangrado activo o signo de sangrado reciente. El tratamiento siempre va a ser IVP en toda circunstancia, excepto cuando no cuente con un inhibidor de bomba y tenga que usar un antihistamínico H2. Y si encontramos Helicobacter, vamos a usar la terapia de erradicación de acuerdo a la susceptibilidad local de la bacteria. Tenemos esquemas ya bien establecidos, sin embargo, hay estudios sobre susceptibilidad o resistencia antibiótica de esta bacteria en ciertas áreas, entonces tenemos que usar o proponer los fármacos, los antibióticos a los que no tiene resistencia. Bien, esto en relación a la úlcera péptica. Ahora vamos a ver rápidamente lo que se refiere a gastritis aguda y crónica.
porque ya toca el otro grupo y seguimos. Entonces, son los objetivos y los vamos a pasar. Hemos hablado siempre con todos mis alumnos, supongo que en las demás rotaciones han hecho lo mismo, de que la gastritis hay que tener cuidado con sus definiciones. En realidad, la gastritis es un término anatomopatológico. Para decir gastritis, yo tengo que tener una muestra, una biopsia, donde el patólogo me informe que hay un infiltrado inflamatorio de diverso tipo en la mucosa. Entonces, a esto llamo gastritis, porque etimológicamente hablando, gastritis tendría que ser, el término itis es inflamación del estómago, en este caso de la mucosa. Entonces, se refiere a una inflamación microscópica evaluado histológicamente en la mucosa del estómago, y para poder definir con exactitud que existe esta gastritis tenemos que haber tenido una biopsia y debe haber evaluado el patólogo. Las clasificaciones son diversas de acuerdo a diferentes parámetros, no hay una que esté universalmente aceptada, hay diversas clasificaciones. Pueden clasificarse de acuerdo a diferentes características o circunstancias, de acuerdo a su curso clínico, en aguda y crónica, de etiología, desde el punto de vista histológico. Si hablamos, si tenemos una gastritis y la evaluamos con una biopsia y el patólogo nos dice que hay gastritis aguda, eso se va a basar en la presencia de infiltrados polimorfonucleares, pero si vemos que hay una infiltración de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, vamos a hablar de una gastritis crónica. Hay otro término, no sé si lo tengo aquí, no, todavía no. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una infección crónica por Helicobacter? Este paciente va a tener un infiltrado crónico de linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, pero además de eso, también va a tener polimorfonucleares, porque mientras la bacteria esté en el estómago va a haber un estado permanente de inflamación aguda. Y en este caso nosotros a esta gastritis la llamamos crónica activa. Bien, activa significa que también tiene infiltrado de inflamación aguda. Ahora, hay una clasificación que es el sistema de Sidney, que es interesante que lo lean, que la conozcan, porque trata de estandarizar la clasificación de las gastritis y las gastropatías que tenemos que diferenciar. Es frecuente que algún médico general en ocasiones puede decir, y lo hemos visto, que el paciente tiene una gastritis por AINES, y los pacientes no tienen gastritis por AINES, los pacientes pueden tener una gastropatía por AINES, que es diferente. En una gastritis hay un infiltrado inflamatorio, pero si yo estoy usando un antiinflamatorio, no sería coherente o lógico que el antiinflamatorio me ocasionara una inflamación de la mucosa. Entonces, en este caso, nos referimos a una gastropatía. En el sistema de Sidney de categorías de aguda, crónica y formas especiales o distintivas, en las gastritis crónicas vamos a tener una clasificación de acuerdo a la topografía, a la morfología y etiología en 3 grupos. Vamos a ver si son atróficas, no atróficas y formas especiales. Esta no aporta una información sobre el riesgo de malignización, como sí aportan otros métodos, como el sistema de Olga y Holguín, que me habla de las posibilidades que tiene una mucosa de ir progresando hacia la malignidad. Sin embargo, es interesante leer también el sistema de Sidney de clasificación de las gastritis y gastropatías. Entonces, el sistema de Olga-Holguín van a realizar una predicción del riesgo que tiene un paciente de una neoplasia gástrica en pacientes que tienen gastritis crónica y metaplasia intestinal. Cuando han leído sobre cáncer gástrico y los alumnos que llevan conmigo, que es el tema que toca el día de hoy, vamos a ver que una mucosa para llegar a un cáncer, una mucosa normal para llegar hasta un cáncer, en el caso del cáncer gástrico más frecuente, que es el tipo intestinal, va a pasar por una serie de cambios progresivos y secuenciales, según el modelo de Correa, donde la mucosa va a pasar siempre por cambios de, primero la inflamación, la gastritis crónica, atrofia, metaplasia, displasia y cáncer. Entonces, el sistema de Olga y Holguín se va a basar en biopsia de diferentes lados, partes del estómago, y me va a evaluar el riesgo de progresión que tienen estos pacientes. Ahora, para el diagnóstico, en la endoscopía y en las biopsias gástricas vamos a buscar las características. En endoscopía, ¿qué puedo ver endoscópicamente en un estómago que me pueda expresar en una gastritis? Primero, eritema, enrojecimiento, que puede ser un eritema difuso, puede ser irregular, lineal. Erosiones, puedo ver si hay ausencia o no de pliegues que me hablen de atrofia, por ejemplo. La nodularidad, que con frecuencia está asociada a infección por Helicobacter pylori, o que puede ser normal en niños o adolescentes. Si hay hendiduras, presencia de vasos visibles que me hablen también de atrofia.
tengo que tener un protocolo de biopsia para saber primero si el paciente tiene o no tiene Helicobacter, para la confirmación etiológica, y los hallazgos macroscópicos. Entonces, estos sistemas de Olga y Olguín me recomiendan tomar 5 biopsias. Debo tomar 2 muestras del antro gástrico, que es la parte distal, de la curvatura mayor y la curvatura menor del estómago. En el cuerpo, igualmente, 2 muestras de curvatura mayor, de curvatura menor y la porción media de la curvatura mayor. Y, por último, de la incisura angular, también otra muestra más. Esas son las 5 biopsias que se recomienda hacer por los temas de Olga y Olguín para evaluar la presencia de atrofia, metaplasia. Ahora, les decía que había pruebas no invasivas para detectar Helicobacter pylori. Siempre que hay Helicobacter va a haber una gastritis. No es posible que un paciente tenga infección por Helicobacter y no haya gastritis. Entonces, detectando Helicobacter, yo voy a determinar que el paciente tiene además gastritis. Entonces, la prueba más utilizada no invasiva para detectar Helicobacter es la del test del aliento, con urea marcada que puede ser con carbono 13 o carbono 14. La especificidad y la sensibilidad son altas. Obviamente, como cualquier prueba, tiene la posibilidad de producir falsos negativos. ¿Qué circunstancias pueden contribuir a que haya un falso negativo? El consumo de inhibidores de bomba de protones. Cuando un paciente toma tratamiento para Helicobacter pylori y nosotros vamos a confirmar la erradicación con una prueba del aliento, tiene que pasar el paciente, le decimos 15 días sin tomar ningún antibiótico y por lo menos 30 días sin usar inhibidor de bomba de protones para que la prueba sea más confiable. Si el paciente toma inhibidores de bomba de protones, la prueba puede tener un falso negativo. Otras pruebas que se utilizan menos son los antígenos en heces y los anticuerpos para el Helicobacter pylori que se dosan en sangre, pero no son efectivos, no son usados generalmente porque no me indican una infección reciente. Si el paciente ha tenido Helicobacter y tiene algunos anticuerpos en sangre, yo puedo erradicar este Helicobacter y va a pasar un tiempo y el paciente puede seguir presentando anticuerpos en la sangre. Entonces, no es del todo fiable. Marcadores inmunológicos solamente para circunstancias especiales como la gastritis autoinmune o gastritis tipo A, donde voy a encontrar anticuerpos contra células parietales, anticuerpos contra el factor intrínseco, que van a acompañarse de niveles aumentados de gastrina, ¿no? Porque va a haber atrofia. Entonces, hablamos al principio que cuando hay poca producción de ácido, como en los casos de la atrofia, entonces aumenta la producción de gastrina intentando compensar, intentando estimular más secreción ácida, pero esto es un círculo vicioso porque no va a haber más ácido, porque no hay más células parietales que produzcan ácido. Entonces, se va a producir este círculo vicioso. ¿Cuáles son las gastritis crónicas más frecuentes? Básicamente son 3 tipos. 2 que están asociados a Helicobacter pylori, que son los más ampliamente frecuentes, y uno de etiología autoinmune, que es la gastritis A, que ya la hemos mencionado. Habitualmente las gastritis son asintomáticas, entonces en algunos casos han leído probablemente, donde dice, tiene antecedente de diagnóstico de gastritis crónica por médico general con tratamiento con inhibidor de bomba de protones. Entonces, esto el diagnóstico clínico de Helicobacter no es fiable porque habitualmente son asintomáticas. Yo siempre les comento a mis alumnos que en nuestro país, que es un país con condiciones sanitarias deficientes, la infección por Helicobacter pylori se va a dar en la niñez temprana y va a permanecer toda la vida, a menos que en algún momento, por X motivos, le hagan una endoscopía, le hagan un test del aliento, etcétera, y tome un tratamiento erradicador. Entonces, durante todos esos años y años y años, décadas, el paciente va a estar completamente asintomático, el niño va a estar completamente asintomático a pesar de su infección por Helicobacter pylori. Entonces, no es que Helicobacter me dé un cuadro clínico característico, no es así, no me da síntomas habitualmente. Más bien, el cuadro clínico que puede presentarse va a estar más asociado a algunas complicaciones que pueda tener el paciente. Entonces, las gastritis crónicas asociadas a Helicobacter pylori, como saben, son las causas más frecuentes de gastritis. Se dice que por lo menos el 50% de la población está infectada por Helicobacter, son asintomáticas en general y solamente una pequeña proporción del 2 al 10% puede complicarse con diferentes condiciones como úlcera péptica, el linfoma MAL de bajo grado sobre todo y un adenocarcinoma gástrico. ¿Qué otras manifestaciones puede tener la infección por Helicobacter pylori y esa gastritis asociada a infección por Helicobacter pylori? Una anemia ferropénica por diversas causas. Una gastritis crónica con atrofia en un primer momento puede ocasionar anemia ferropénica porque recuerden que el hierro requiere en medio ácido se absorbe mejor y si no hay ácido puede haber un déficit
de la absorción de hierro y puede condicionar la aparición de anemia ferropénica. También púrpuras trombocitopénicas idiopáticas asociado al déficit de vitamina B12, a la anemia perniciosa, porque así como también hay anticuerpos antifactor intrínseco, entonces esto también puede tener reacciones cruzadas y pueden ocasionar una púrpura trombocitopénica. En cuanto a lo que seguimos hablando sobre la gastritis crónica asociada a Helicobacter, puede iniciar con una gastritis crónica superficial, generalmente antral. Entonces, esto va a condicionar el aumento de la producción de ácido, de gastrina y ácido, se asocia para la aparición de úlceras duodenales. Entonces, con el paso del tiempo, este proceso inflamatorio va a condicionar la aparición de una gastritis atrófica con metaplasia intestinal. Si la afectación es extensa, incluye el cuerpo gástrico, porque recuerden que inicialmente la afectación va a ser de la parte distal solamente del antro, ¿no? Cuando ya empieza a afectar el cuerpo gástrico, que generalmente empieza en la curvatura menor del estómago, esto va a ocasionar la disminución de la secreción ácida por atrofia. Los estados de hipergastrinemia se van a asociar también a aparición de lesiones elevadas de pólipos, por ejemplo, que no lo puse aquí, pero hay evidencia de que hay evidencia de que el uso de antiinflamatorios puede regresionar en algunas ocasiones algunas lesiones tipo polipoides que se asocian en ocasiones también a un estado permanente de hipergastrinemia, y así eso aumenta la proliferación celular. Entonces, en cambio, esto pasa cuando hay una disminución de la secreción ácida, entonces la gastrina aumenta, como les dije, como parte de un proceso de balance. Aumenta la gastrina porque trata de que esa gastrina estimule la secreción ácida, pero si tengo un estómago atrófico donde ya no hay células parietales para producir este ácido clorhídrico, por más que aumente la gastrina no va a poder producirse ácido clorhídrico y esto va a ser un círculo vicioso. Esta situación va a asociarse con úlceras gástricas, donde, como ya hemos visto, no es necesario que lleguen grandes cantidades de ácido clorhídrico, otros son los mecanismos fisiopatológicos, y esto puede ser un factor de riesgo para la aparición de carcinoma gástrico. ¿Cómo que un paciente tiene gastritis y puede llegar finalmente a desarrollar atrofia, metaplasia intestinal? Va a haber varios factores que van a digamos, depender tanto del individuo, del propio paciente, de los genes que tenga, de factores ambientales como la infección por Helicobacter pylori, y esto puede condicionar finalmente que un paciente tenga mayor predisposición a tener esos cambios secuenciales, incluso finalmente un cáncer gástrico. Acá están las gastritis asociadas a Helicobacter pylori. Esta tablita está tomada del Schlesinger, del libro Enfermedades digestivas y hepáticas. Es un libro bastante didáctico, explica muy bien toda esta parte en general, todos los temas de la especialidad. Entonces, la gastritis crónica activa, predominantemente central, la secreción de ácido está normal o está aumentada, no hay atrofia, que es a mínimo o nula y se asocia a úlcera duodenal. Y la gastritis atrófica multifocal afecta el cuerpo y el antro, puede haber hipo o acloridria, como les decía al principio, va a progresar la mucosa hasta atrofia y metaplasia intestinal y puede haber una úlcera gástrica. Y la complicación aquí podría ser un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal, según el modelo de Correa para la génesis del cáncer gástrico. Otros tipos de gastritis crónicas, la crónica ambiental o multifocal, se observa en pacientes que tienen infección de Helicobacter pylori hace mucho tiempo, de larga evolución, afecta a la mucosa gástrica en forma difusa, va progresando tanto el antro hasta que llega a afectar el cuerpo, van a aparecer lesiones de atrofia, metaplasia intestinal que hemos estado viendo previamente, y cuando evoluciona una metaplasia o una displasia tenemos que tener cuidado porque ya la displasia es una lesión premaligna y el riesgo de una displasia es que ya vaya un adenocarcinoma gástrico de tipo intestinal. El tipo difuso es otra situación. Voy acá. Ahora, se dice que el tratamiento de erradicación de Helicobacter previene el desarrollo de la neoplasia gástrica en fases iniciales de la infección, pero una vez que ya se llega, por ejemplo, a metaplasia o displasia, probablemente ya la erradicación de Helicobacter no tenga mucho que ver en detener esta progresión.
Ahora, hay gastritis también ambientales multifocales, la gastritis crónica trófica ambiental que hemos visto. ¿Qué dicen las guías sobre esta gastritis? La guía de práctica clínica 2019 de la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal dice: no se recomienda un seguimiento endoscópico en los pacientes con metaplasia intestinal gástrica. Y esto viene a colación de que con frecuencia hay pacientes que dicen que vienen todos los años al hospital diciendo de que le toca su control anual de endoscopía. No hay indicación de control endoscópico anual en los pacientes. Los pacientes que tienen una atrofia leve o moderada, solamente en el antro, no necesitan un seguimiento tan cercano. No hay evidencia para recomendar este tipo de actitud. Estoy en clase. Los pacientes que tienen una metaplasia intestinal en una única localización, pero si tienen historia familiar de cáncer gástrico, en un familiar sobre todo de primer grado, o tienen una metaplasia intestinal incompleta, o una gastritis por helicobacter persistente a pesar de múltiples intentos de erradicación, se debe considerar un seguimiento endoscópico con toma de biopsia cada 3 años. Imagínense, cada 3 años en estas condiciones. Entonces, los que no las tienen pueden hacerse cada 5 años, por ejemplo. Asimismo, dice, en los casos de atrofia y metaplasias severas en cuerpo y antro, sí se recomienda realizar también seguimiento cada 3 años. Sin embargo, si en esos pacientes hay historia familiar de cáncer gástrico y además tienen atrofia y metaplasia, el control en estos pacientes sí debe ser más cercano. Ahora, en la gastritis de tipo autoinmune, esta gastritis tiene atrófica metaplásica de origen autoinmune, se caracteriza, es órgano específica, va a aparecer generalmente, su localización va a ser en el fondo y en el cuerpo gástrico, va a haber producción de anticuerpos contra las células parietales y contra el factor intrínseco. La destrucción de estas glándulas oxínticas va a estar mediada o se va a dar por la actividad de linfocitos T y B y de macrófagos, que van a desencadenar posteriormente el desarrollo de la metaplasia, de la atrofia. La disminución de la producción del ácido clorhídrico y del factor intrínseco va a producir una hipo o aclorhidria con una hipergastrinemia secundaria, ya la hemos mencionado. También se ha manifestado un descenso de los niveles de pepsinógeno 1 e hiperplasia de las células dendrocromafines gástricas. Son situaciones asociadas a esta patología. La gastritis autoinmune tiene una serie de enfermedades asociadas. Las enfermedades autoinmunes con frecuencia aparecen más de una. Cuando un paciente tiene una enfermedad autoinmune, con frecuencia tiene otras más asociadas. Esto es a propósito del caso que presenté para este tema, para el caso que ustedes han desarrollado, y donde en el caso estaban todas estas circunstancias, ¿no? El paciente tenía un hipotiroidismo, una tiroides de Hashimoto, tenía un síndrome tirogástrico, tenía vitíligo, ¿no? Entonces, tenía todas las características de un trastorno autoinmune. Estas son las enfermedades autoinmunes que pueden estar asociadas. En las de origen autoinmune, el diagnóstico, recuerden, el diagnóstico puede ser clínico cuando nosotros endoscópicamente evaluamos la presencia de atrofia en este paciente, en este estómago. Analítico e histológico. En la analítica, ¿qué buscamos? Básicamente la presencia de autoanticuerpos contra el factor intrínseco y anticuerpos contra las células parietales. Y en histológico vamos a ver los infiltrados inflamatorios que el patólogo nos va a describir junto con la destrucción de las células parietales en esta muestra de fondo gástrico y de cuerpo alto probablemente. Dentro de los valores analíticos vamos a ver, puede aparecer también autoanticuerpos gástricos. Los anticuerpos anticélulas parietales son altamente sensibles, pero son poco específicos, y los anticuerpos contra el factor intrínseco son específicos, pero poco sensibles. Pero podemos pedir ambos exámenes. Sin embargo, si tengo un cuadro clínico característico, tengo las complicaciones propias, el antecedente epidemiológico de asociación con otras patologías autoinmunes, entonces es muy probable que estemos hablando de una patología de origen autoinmune. En el estudio endoscópico, recuerden que cuando hay una patología al inicio, muchas veces puede parecer la imagen endoscópica normal, pero conforme avanza el tiempo y esta enfermedad comienza a presentar ya las complicaciones,
podemos ver algunos cambios en la endoscopía, como por ejemplo, los pliegues mucosos aplanados, desaparecen los pliegues. Podemos ver vasos submucosos, que usualmente nosotros no tendríamos por qué ver vasos submucosos en otro sitio que no sea el fondo. La presencia de pseudopólipos también, que puede estar condicionada por una hipergastrinemia, ¿no? Como ya les había comentado hace un momento. Y vamos a ver áreas preservadas entre áreas de atrofia, que vamos a ver áreas aparecer donde podemos visualizar vasos mucosos y otras áreas que no los podemos visualizar. Entonces vamos a tener esta característica endoscópica. La histología va a confirmar el diagnóstico y va a permitir evaluar el grado de atrofia y los tipos de metaplasia. La metaplasia que tiene mayor riesgo de progresión a una neoplasia maligna siempre va a ser la metaplasia incompleta. El seguimiento endoscópico en las gastritis autoinmunes no está bien definido, no hay un consenso que pueda decir cada cuánto tiempo podríamos hacer un control endoscópico. Sin embargo, igual en las guías de recomendación de 2019, que ya les hemos mencionado en las diapositivas anteriores, se recomienda seguimiento cada 3 a 5 años, sin embargo, la recomendación es de débil. Cuando tiene un estadio avanzado de gastritis autoinmune, se seguirán las mismas recomendaciones que cuando hay una gastritis con atrofia o metaplasia de origen ambiental. Bien, las gastritis víricas son infrecuentes, son más frecuentes en pacientes con alguna inmunodepresión de fondo, que incluyen a aquellos pacientes con tratamiento de largo plazo con esteroides, como por ejemplo los pacientes que tienen artritis reumatoide, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Pueden presentarse como dolor epigástrico, náuseas, vómitos, fiebre, malestar general. Los agentes más habituales para estas gastritis víricas son citomegalovirus, herpes simple, Epstein-Barr. En la gastritis por citomegalovirus va a haber ulceraciones múltiples, pero con inclusiones citoplasmáticas. Eso me va a permitir pensar en citomegalovirus porque nosotros no disponemos pues, de un microscopio electrónico, ¿no? Los tratamientos van a ser con antivirales como ganciclovir, foscarnet, aunque no está bien demostrada la eficacia en estos pacientes. La gastritis por virus de herpes, los núcleos van a tener aspecto de virus delustrado, va a haber inclusiones intranucleares eosinofílicas, y el tratamiento también disponemos de aciclovir, de ese tipo de fármacos para tratar. La mejoría no está bien documentada en realidad porque además no son frecuentes. El Helicobacter pylori también puede ocasionar cuadros agudos, sí, en algunas ocasiones. La primera vez que nuestro cuerpo entre en contacto con Helicobacter pylori, que en los países subdesarrollados como el nuestro ocurre en la niñez temprana, se van a asociar con una sintomatología inespecífica que pasa fugazmente y el paciente puede presentar una dispepsia, náuseas, o es poco probable que llegue a un tratamiento, a un diagnóstico etiológico en esta primera infección. Si hacemos una biopsia gástrica en un paciente que tiene una infección reciente con Helicobacter pylori, vamos a encontrar edema, eritema, infiltrado de polimorfo nucleares extensa, y va a producir una abolición transitoria de la secreción gástrica y posteriormente esto se va a recuperar. Y sin tratamiento erradicador en este momento, como pasa en casi el 100% de nosotros, va a evolucionar a una gastritis crónica y lo vamos a diagnosticar cuando el paciente es adulto y viene probablemente por algún síntoma dispéptico y se le hace una endoscopía. Otras formas poco frecuentes también asociadas a inmunosupresión son las gastritis bacterianas o flemonosas. Tenemos una gastritis aguda necrotizante, también llamada una gangrena gástrica, que tiene un curso probablemente fatal, va a requerir tratamiento quirúrgico para drenaje, resección y antibiótico terapia de amplio espectro a altas dosis. Y otras gastritis que también bastante infrecuentes son por Mycobacterium tuberculosis, que se asocia en ocasiones a tuberculosis pulmonar, o también puede ser por Mycobacterium avium intracelular, pero sobre todo en el contexto de pacientes inmunodeprimidos. Y actinomicosis por Treponema pallidum, que son enfermedades que prácticamente no las hemos visto, no tenemos con frecuencia, son enfermedades que se tratan y que es muy poco probable que puedan evolucionar hasta ocasionar ese tipo de cuadros clínicos. Y como conclusiones, la gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica que se reconoce histológicamente, por lo tanto, no hay un diagnóstico clínico de gastritis. Según su curso clínico, se puede dividir en una aguda o crónica, según el grado inflamatorio que predomine. El Helicobacter pylori es fundamental en la génesis y la evolución de la gastritis crónica, y el manejo va a depender de la etiología y del cuadro clínico en cada caso. ¿Qué quiere decir? Si no tengo Helicobacter, no sé la etiología, no se trata con omeprazol, se trata de acuerdo a los síntomas que presente el paciente.
Bien, no sé si hay alguna pregunta o pasamos al siguiente grupo. No, doctora, todo bien. Doctora, yo tengo una